Hola, buenas tardes. En el vídeo anterior que hicimos sobre una explicación bastante más densa, hablamos sobre el idealismo para poder entender el marxismo. Pues en este vídeo vamos a explicar el materialismo, ya que es la base fundamental del marxismo. Así que bueno, antes de comenzar a adentrarme en esta explicación, quiero, por si no os habéis visto el anterior vídeo y queréis por lo menos tener un poco claro lo que lo diferencia del materialismo, antes de explicarlo voy a decir los 3 puntos claves que enmarcan lo que sería el idealismo, ¿vale? El primer punto, que el espíritu crea la materia. Toda esta explicación la tenéis en el otro vídeo, pero estos son los puntos claves. 1, como digo, el espíritu crea la materia. 2, el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Y 3, son nuestras ideas las que crean las cosas. O sea, primero existe nuestro ser, nuestro espíritu, y a través de ellas conocemos todas las demás cosas, ¿vale? A través de lo que nosotros podamos ver. En el vídeo pongo el ejemplo del color rojo, de aquello que es liviano o pesado, pero bueno, esto no me quiero extender aquí sobre el idealismo porque creo que ya le dimos suficiente importancia en el anterior vídeo, ¿vale? Entonces, después de recalcar estos argumentos básicos de lo que sería el idealismo, voy a pasar ya a explicar el materialismo. Voy a intentar que sea un poco más dinámico y sobre todo que se entienda muy bien, porque esto es realmente a lo que yo quiero llegar, que es que se entienda muy bien el materialismo, porque es el fundamento de donde quiero llegar, que es explicar el marxismo, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el materialismo nos encontramos con 3. El materialismo histórico y materialismo dialéctico, ¿vale? El materialismo dialéctico es el que más nos interesa porque es el que al final pues elaboraron Marx y Engels a través, ¿no?, de esas revoluciones, ¿no?, a través de esas pues de esos avances que tuvo la ciencia, pero yo aquí me voy únicamente a explayar en lo que es el materialismo como concepto, ¿vale? Y sobre todo sus puntos claves, para que se entienda bien, como vuelvo a repetir, el marxismo, que es el fundamento, ¿no?, de esta filosofía. Entonces, dentro de lo que es el materialismo, para comenzar a explicarlo, quiero comenzar con una pregunta que es la fundamental, ¿vale? La pregunta fundamental, podríamos decir, también de toda la filosofía, que es la relación entre el ser y el pensamiento. Bueno, pues depende de cómo respondamos esta pregunta, seremos o idealistas o materialistas. Al final del vídeo voy a decir una pregunta y depende de lo que contestéis, seréis o os podréis posicionar o en el idealismo o en el materialismo. Pero antes de eso voy a explicar el materialismo para ver en cuál de las dos os podéis encontrar. Entonces, quiero hacer una pregunta aquí, y es que ¿por qué debemos conocer tan bien el materialismo si queremos entender el marxismo? Pues bueno, hay 3 razones principales. La primera es que es la base de donde queremos llegar a entender, que es el marxismo, ¿vale? Esta es la primera y la más importante. La segunda, al final yo creo que las concepciones de esta filosofía, ¿vale?, han sido muy mal conocidas y sobre todo falsificadas. Quiero hacer aquí un paréntesis por diferentes comentarios que he ido viendo. No me considero ni comunista, ni marxista, nada de nada, ni muchísimo menos, sabiendo la ideología política o corriente a la que sigo, no defendería esto. Me atrevería a decir incluso que nunca. Creo que aquí me estoy posicionando de una manera bastante radical y es una cosa que posiblemente conlleve pues muchos inconvenientes, pero bueno, realmente es lo que pienso, y yo esto lo estoy defendiendo desde la base de la doctrina filosófica y no desde un punto de vista práctico, ¿vale? No me quiero ir a vivir a Venezuela, ni a Cuba, ni nada para saber lo que es el comunismo. Me basta con escuchar y con ver realmente cómo funciona, y realmente lo que está escrito en el papel de nada sirve si no se aplica en la práctica, ¿vale? Esto, cierro paréntesis, quería aclarar esto antes de seguir. Entonces, después de lo que acabo de decir, ¿no?, de este segundo punto importante de por qué debemos conocer también el materialismo, es porque esas concepciones tan mal explicadas durante tanto tiempo, yo creo que al final no le hace mérito, digamos, a aquellos pensadores que en un primer momento se posicionaron y la estudiaron de una manera muy profunda, ¿vale? Es por eso por lo que creo que este segundo punto tiene una gran relevancia en todo lo que vamos a explicar, ¿vale? Y el tercero es porque estamos impregnados todos de concepciones idealistas, y esto ya lo vemos desde cuando comenzamos a estudiar filosofía, ¿no?, desde esos orígenes. ¿A quién estudiamos en primer momento, ¿no?, si queremos comenzar desde el inicio?
muchos comenzamos por Platón. Platón, ¿en qué posición estaba? Estaba en la posición idealista. Entonces yo creo que a través de ahí nuestro pensamiento va surgiendo, de manera que independientemente de lo que nosotros pensemos, esas relaciones que hacemos al verdadero pensamiento, podríamos decir, o al más veraz, siempre tiende hacia el idealismo en algunos casos, ¿vale? O por ejemplo también al estudiar a Hegel, a Descartes, a Kant, bueno. Entonces, por lo que acabo de decir, es necesario muy bien poder conocer el materialismo para que luego sobre el marxismo, que no es una filosofía, no se especule sobre ellas y se saquen conclusiones que realmente no es lo que Marx quiso decir, ¿vale? Entonces, aquí quiero hacer una pequeña explicación, que es que de dónde procede el materialismo. Esto me parece muy interesante porque al final tenemos que entender que en el otro vídeo ya lo dijimos, pero comentamos que la filosofía se encarga, ¿no? Tiene ese esfuerzo, da todo ese impulso, ¿no? Ese mismo esfuerzo para explicar el universo. Y dentro de ese explicar el universo como pueda, ¿no? Han habido dos actitudes, sobre todo pues imperantes, ¿no? Que han sido el idealismo y el materialismo. ¿Qué pasa? Que estas, idealismo y materialismo, se posicionan entre científicas y anticientíficas. Y el idealismo sería la anticientífica y la científica sería el materialismo. ¿Por qué? Porque el materialismo avanza y sobre todo también, como dijimos, se va constituyendo a sí mismo a través de esos avances, de esa propia experiencia, aquello que se puede demostrar. Mientras que los idealistas vemos que es todo lo contrario. Esto en el anterior vídeo también pongo un ejemplo que se entiende muy bien, ¿vale? Podríamos decir que la anticientífica, que sería el idealismo, se basa en aquellos seres sobrenaturales o incluso dioses que a veces pueden ser varios, ¿no? Y la posición más materialista se fundamentaría en hechos y en experiencias, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que al final, ¿no? Lo que dijimos, ese primer acercamiento que tuvimos en si el marxismo era una filosofía, cuando dijimos que el marxismo era explicar el universo de manera científica, justamente lo decía por eso, porque el materialismo se basa en hechos que la ciencia puede demostrar, ¿vale? Vimos también en el primer vídeo que estos hechos tienen en cuenta siempre las circunstancias y los tiempos en los que vivimos, ya que estos van cambiando, pero es algo que también la ciencia tiene en cuenta, por lo que siempre van de la mano, ya que el materialismo sigue surgiendo y es por lo que puede seguir avanzando gracias a la ciencia, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, ¿no? que de dónde procede nos lleva a una pregunta también muy interesante, que es que cómo ha evolucionado el propio marxismo y también por qué ha evolucionado. Bueno, pues sí que es verdad que hay una posición en la cual dicen que esta doctrina, esta filosofía no ha evolucionado durante más de 20 siglos, pero vemos que la historia nos demuestra totalmente lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque si bien vemos que, por ejemplo, al final lo que estamos viendo aquí es un antagonismo, ¿no? Entre la filosofía, podríamos decir, y la ciencia, ya la hubo entre los primeros filósofos griegos. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros filósofos griegos al final eran científicos y eran filósofos, porque no había una distinción entre ellas. ¿Por qué? Porque las ciencias no estaban tan desarrolladas y no se desarrollaban tan rápido como para que un solo sabio, podríamos decir, fuera solo un científico y que dejara de lado todas aquellas otras materias, ¿no? Como por ejemplo pues la astronomía, la lógica, la metafísica, un montón de doctrinas en las cuales cualquier sabio debía y sabía sobre todas ellas. Por lo tanto, cualquier filósofo en la antigüedad era tanto científico como filósofo. ¿Qué pasa? Que las ciencias comenzaron a evolucionar, ¿vale? Y esto fue lo que acabó resultando que se posicionaran entre el idealismo y el materialismo, podríamos decir en un primer momento. ¿Por qué? Porque digamos que llegaron a explicaciones en las cuales las ciencias
se dieron cuenta de que necesitaban una explicación, ¿cómo decirlo?, empírica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los filósofos, contra los filósofos se mostraba todo lo contrario. Entonces aquí surgió un antagonismo entre la filosofía y las ciencias. Entonces fue necesario que se separaran. A ver, voy a intentar volver a explicarlo para que quede más claro. Hubo un antagonismo entre filosofías y ciencias porque cuando estas dos se dieron cuenta de que las ciencias tomaban en cuenta aquellos hechos que se podían demostrar y la filosofía muchas veces no podía demostrarse, fue entonces cuando tuvieron que separarse, ¿vale? Voy a leer una cita que aquí lo va a explicar muy bien. Nada es más apremiante para ellas que desembarazarse del farrago filosófico y dejar a los filósofos las vastas hipótesis para tomar contactos con problemas restringidos, aquellos que están maduros para una cercana solución. Entonces se produce esa distinción entre las ciencias y la filosofía. Creo que se ha entendido bien. Entonces, esta distinción podríamos decir que fue la primera entre idealismo y materialismo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que mientras que las ciencias establecían, podríamos decir, precisiones, la filosofía es como que abarcaba una amplia visión de todo lo que constituía el universo y muchas veces no podía dar esas respuestas basadas en la experiencia, que es lo que sí hacía la ciencia. Esto es algo muy interesante, perdón que haga este inciso, que ya comenta Ortega y Gasset en qué es filosofía, ¿no? Porque, bueno, no voy a explicarlo, seguiremos con esos vídeos, pero si os interesa esta cuestión, mirad los vídeos de qué es filosofía porque es súper interesante. Así que bueno, seguimos. Al final, tenemos que admitir, ¿vale?, que el materialismo nació y nace de las ciencias y es de donde ha surgido lo que denominamos el materialismo moderno, que es el materialismo dialéctico que desarrollaron Marx y Engels. Entonces, sí que es verdad que lo que Marx y Engels hicieron fue reunir de nuevo esa ciencia y esa filosofía, que fue lo que hizo que se constituyera ese materialismo dialéctico, porque recordemos que hasta entonces estaba el materialismo y el materialismo histórico, que el materialismo histórico es algo que él también desarrollará, pero bueno. Al final, lo más importante de entender, después de lo que acabo de decir desde el principio, es que materialismo y ciencia están totalmente ligados. Materialismo necesita de ciencia para poder seguir avanzando y sobre todo para surgir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el materialismo depende, como digo, en absoluto de las ciencias. Se desarrolla, se desenvuelve, crece con ellas. Si las ciencias crecen, el materialismo también lo puede hacer. Si las ciencias se paran, si las ciencias no se desarrollan, el materialismo se separaría, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el materialismo, cómo surge, cómo se crea y cómo sigue procediendo en el tiempo, está la pregunta de cuáles son los principios y esos argumentos que da el materialismo contra la pregunta importante de entre la relación entre el ser y el pensamiento, ¿vale? Bueno, pues al final esta pregunta se puede, se puede hacer un salto a la pregunta primordial que sería de esta que cogemos, que es de cuál de las dos surge primero, o el ser o el pensamiento, ¿vale? Pues para los materialistas afirman que primero hay una relación determinada entre el ser y el pensamiento, para decirlo de otra manera, entre la materia y el espíritu, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para ellos lo que sería el ser, o sea, la materia, es el elemento primordial, ¿vale? Esto ya veremos la distinción que hacen entre elementos, ¿vale? Es decir, la cosa primera, aquello que surge primero, ¿vale? Y el espíritu, digamos que es la cosa secundaria, a posteriori, o sea, que surge después y que depende totalmente de la materia. Es decir, que sin materia no podría existir el espíritu, el pensamiento, ¿vale? Esto ya veremos el ejemplo que pone con el cerebro y el mismo hecho de pensar, ¿vale? Esto ya es otra cosa que trataremos luego. Entonces, para los materialistas, esa concepción de Dios, de espíritu, de la materia, ¿vale? No es en sí misma el espíritu o Dios quien ha creado el mundo y la propia materia, sino el mundo y la propia materia en sí misma, lo que surge de ella, son los que han creado el espíritu, ¿vale?
Entonces, voy a leer dos citas y así se va a entender muy bien. Las citas que voy a leer son de Friedrich Engels, ¿vale? La primera dice: el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Y la segunda cita dice: y de nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material físico, el cerebro. ¿Os acordáis lo que acabo de decir sobre el cerebro y el pensamiento? Pues este es el punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el primer vídeo que hicimos comentamos esto o sea, lo mencionamos, pero no le dimos importancia, pero aquí sí que nos vamos a introducir un poco más. ¿Por qué? Porque aquí hay una pregunta, que es: ¿por qué piensa el hombre? Vale, pues el materialismo, responde que el hombre piensa porque tiene cerebro y que el pensamiento es el propio producto del cerebro. Es decir, que para ellos no hay pensamiento sin materia, es decir, sin cuerpo, ¿vale? O sea, sin materia. Entonces, podríamos decir que para los materialistas el ser, la materia son algo real, claro que sí, pero que existen fuera totalmente de nuestro pensamiento y no necesitan del pensamiento ni del espíritu para existir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de la misma manera que el espíritu no puede existir sin materia, eso quiere decir que no puede haber un alma inmortal e independiente del cuerpo, porque primero está la materia y luego está el espíritu para los materialistas. Entonces, a esto podríamos decir que, contrariamente de lo que dicen los idealistas, las cosas que nos rodean existen independientemente de nosotros. ¿Por qué? Porque son ellas las que nos dan nuestro propio pensamiento, o sea, lo que nosotros percibimos, y nuestras ideas podríamos decir que es el reflejo de las cosas que se dan en nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, después de decir esto, que sería como la primera cuestión de todo lo que hemos dicho, pasaríamos a la segunda cuestión, ¿vale? Que es esa relación entre el ser y el pensamiento, ¿vale? Voy a leer una cita también de Engels, que nos plantea una cuestión y luego no la desarrolla, pero la explica, ¿vale? ¿Qué relación aguardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de reconocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja exacta de la realidad? En el lenguaje filosófico, esta pregunta se conoce con el nombre de problema de la identidad entre el pensar y el ser, y es contestada afirmativamente por la gran mayoría de los filósofos. Vale. Después de decir esto, tenemos que entender que al final los materialistas, ¿vale?, afirman que nosotros sí que podemos conocer el mundo y las ideas que nos hacemos de él de una manera exacta, ya que los estudiamos cogiendo a las ciencias también, o sea, con ayuda de las ciencias, ¿vale? Que esto es algo imprescindible, como hemos visto, porque al final el materialismo se apoya en las ciencias, ¿vale? Entonces, al final, los materialistas, digamos que ante el problema fundamental de la filosofía, responden tres cosas fundamentales, ¿vale? La primera dice que la materia es el producto del espíritu y que, digamos, científicamente no existe espíritu sin materia, que es totalmente lo contrario de lo que dice el idealismo, que primero existe el espíritu y luego se crea la materia, ¿vale? Segundo punto, la materia existe fuera de todo espíritu, es decir, que existe independientemente de nosotros, ¿vale? Y que nosotros la concebamos o no. Eso quiere decir que no necesita espíritu para existir, ¿vale?, ya que tiene una existencia que es particular, podríamos decir, y por consiguiente de resultado da que, contrariamente a lo que dicen los idealistas, no son nuestras ideas las que crean las cosas, sino son
esas cosas las que nos dan a nosotros ideas, a nuestro cerebro, ¿vale? O sea, es la materia la que nos da a nuestro espíritu ideas sobre aquello que estamos viendo, sobre lo que nos rodea, ¿vale? Y el tercer punto es que somos capaces de conocer el mundo, digamos, pues de esas ideas, ¿no?, que nos creamos, de esas ideas sobre la materia, ya que cada vez son más exactas porque, como hemos dicho, el materialismo coge y se apoya en las ciencias y estas cada vez evolucionan más. Por lo tanto, vemos que hay una estrecha relación entre cómo surge, cómo se desarrolla, cómo sigue estando vigente, podríamos decir, el materialismo en relación con la evolución de las ciencias, ya que si éstas se desarrollan, el materialismo también lo puede hacer, porque siempre tiene en cuenta las situaciones, las consecuencias, o sea, toda la experiencia, ¿vale? Es algo muy importante para el materialismo. Vale, entonces, aquí, después de haber explicado estos puntos clave, me parece a mí, sobre el materialismo, quiero haceros una pregunta, y depende de lo que respondáis, perdón, vuestra concepción será o idealista o materialista. Voy a buscarlo. Es muy interesante, sí que es verdad que en un primer momento quizás no, podríamos decir, está un poco, para mí, no sé, en un primer momento quizás respondéis una y luego paráis a pensar, pero bueno. La primera es, hay dos afirmaciones y depende de lo que respondáis, pues seréis o idealistas o materialistas. La primera concepción es del idealismo, que es el hombre piensa porque tiene alma. Y la segunda concepción, que sería la materialista, es el hombre piensa porque tiene cerebro. Entonces, la cuestión, ¿no?, de lo que acabo de decir es en saber si el cerebro ha sido creado por el propio pensamiento o, por el contrario, si el pensamiento es un producto del cerebro. Entonces, según cuál sea nuestra respuesta, seremos o idealistas o materialistas. Entonces, después de lo que acabo de explicar, de esta distinción entre idealismo y materialismo, el idealismo en el otro vídeo, el materialismo en este, ya creo que nos podemos comenzar a introducir en el marxismo de una manera un poco más cercana, mucho más, digamos, comprensible, después de haber dejado recalcado y marcado bastante bien lo que serían las bases del materialismo y su contraposición, que es el idealismo. Así que en el próximo vídeo comenzaremos a hablar también sobre algunos autores y teniendo en cuenta, sacando toda la información, ya dejaré la bibliografía, sobre libros de historia del marxismo y del anarquismo también, porque casi todos los libros que tengo sobre marxismo también tienen en cuenta la historia del anarquismo, así que son del siglo XIX, no los libros, sino digamos, el texto, obviamente. Entonces, hasta la próxima, pero mientras tanto, quiero saber en qué posición os encontráis, sobre todo también dejar claro mi posición de que yo, vuelvo a repetir, no me considero ni comunista ni marxista, nada que ver con lo que es mi pensamiento político, ni... ¿vale? Entonces, yo esto lo explico como una doctrina filosófica, sobre todo dejando de lado ahora mismo lo que yo estoy explicando la práctica, porque como digo, en un papel todo parece muy bonito, todo parece estupendo y luego en la práctica vemos que se ha llevado a cabo de la peor manera posible y solamente hace falta ver hacia dónde corrían aquellas personas cuando cayó el muro. Yo no digo nada. Así que bueno, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.